El bestiario de Aisling, Guardianes de la Ciudadela. Capítulo 10. Al día siguiente, gracias a la medicación de Bexley, Aisling pudo por fin sentarse a conversar con los buhoneros. Ellos exigieron a cambio que les mostrase el mapa y el libro que estaba escribiendo, y examinaron el plano en primer lugar. Aisling se sorprendió cuando Lexis trató de descifrar algunas de las palabras escritas en él, y lo consiguió a duras penas. Chillones, leyó. Mira, ya sabemos qué le pasó a ese engreído de Camux, y tú querías seguirlo por ese camino. Hay que explorar nuevos caminos, ¿no? Si hay chillones, pues peor para ellos. ¿Sabes leer?, interrumpió Aisling, aún perpleja. Un poco, sí, reconoció Lexis. En nuestra ruta hacia el este hay algunos carteles en los caminos. Casi nadie les presta atención, pero es bueno saber lo que dicen. ¿Carteles? Avisos escritos en tablones: cuidado, crestados, escupidores, atentos a las ramas, pies mojados, vigila el fondo del pozo antes de beber, cosas así. Por aquí también había avisos, hace mucho tiempo, dijo Loxan. O eso nos han contado. Al principio la gente se preocupaba por mantenerlos, al igual que hacen con los refugios y los pozos. Pero llegó un momento en que solo los entendían los escribas, y ya casi no quedan escribas, así que ¿a quién le importa unos carteles que nadie puede leer? El corazón de Aisling latía con fuerza. Comprendía lo que estaban contando con una intensidad casi dolorosa, y miró a los hermanos como si los viera por primera vez. Desde la muerte de Oxys, nadie más la había entendido cuando hablaba de lo que significaba poder descifrar un código desconocido para el resto de la gente. ¿De dónde vosotros venís?, empezó, tratando de contener su emoción. ¿Es habitual que la gente lea? ¿Hay más escribas? ¿Y libros? Sí, hay más escribas. También gente que sabe leer, aunque no son muchos, la mayoría lo hace a duras penas, como nosotros. Cuanto más avanzas por este camino, sin embargo, añadió Lexis, señalando en el mapa la ruta que tanto intrigaba a Aisling, los enclaves son más grandes y prósperos y están mejor defendidos. Y hay más personas que leen y escriben. Hacia el este, murmuró ella. Hacia la ciudadela. Hacia la ciudadela, sí. Entonces, ¿existe de verdad? ¿Habéis estado allí alguna vez? Existe de verdad, pero nunca hemos llegado tan lejos. Loxan se encogió de hombros. Mira, esta es nuestra ruta, explicó Lexis. Desde aquí hasta aquí. ¿Llegáis hasta la jaula? No, pero conocemos a gente que sí lo hace. Si nos acompañas hasta el final de la ruta, te la podemos presentar. Aisling se quedó mirándolos. Loxan le dedicó una sonrisa torcida que iluminó su rostro desfigurado. Es lo que quieres, ¿no? ¿Llegar hasta la ciudadela? Muchos lo han intentado antes que tú. ¿Vosotros no? Te lo voy a explicar una sola vez, dijo Loxan, y su mirada azul se volvió tan seria que por un momento pareció una persona completamente diferente. Nadie va de un extremo a otro del camino. Es demasiado largo. Hay demasiados monstruos diferentes. Y no se puede estar siempre preparado para todos los imprevistos que puedan surgir. La única forma de comunicar todos los enclaves es hacerlo por partes. ¿Me sigues? Aisling negó con la cabeza. Los buhoneros formamos una cadena por todo el camino principal, de la ciudadela al último enclave habitado, del último enclave habitado a la ciudadela. Cada buhonero es un eslabón que la mantiene unida, porque se ha especializado en una ruta y la conoce bien. Tenemos nuestros itinerarios, y no los cambiamos ni los abandonamos, porque si lo hacemos, si la cadena se rompe en algún punto, habrá aldeas que perderán la comunicación con el resto del mundo y no sobrevivirán. Nuestra ruta es la más larga y difícil. Hace décadas cayeron 3 aldeas seguidas en esta parte del camino, y la región de donde tú vienes, Aisling, quedó aislada, porque nadie quería arriesgarse a emprender un viaje tan largo, hasta que llegamos nosotros. La joven inspiró hondo, comprendiendo. Lexis concluyó.
Somos los únicos que recorremos esta ruta, pero no vamos más allá, porque ya hay otros que lo hacen. Así que sí, podrías continuar viajando por el camino hacia el este, hasta la jaula, la ciudadela y más allá si quisieras. Pero no con nosotros. Podrías seguir la cadena de los buhoneros, enlazando una ruta tras otra, y primero verías carteles que nadie lee, y después enclaves más grandes y mejor defendidos, y más adelante, letreros que se cuidan y se mantienen porque hay gente que entiende lo que dicen, y encontrarías escribas en los enclaves, y libros. Entonces al final del camino hacia el este, la gente se defiende mejor de los monstruos. Los monstruos matan en todas partes, Axlin. Nadie está completamente a salvo, ni siquiera en la ciudadela. Pero cuanto más te acercas allí, más probabilidades tienes de sobrevivir. Las personas se hicieron fuertes en la ciudadela hace cientos de años, y desde allí se expande la lucha contra los monstruos, pero todavía no ha llegado a todas partes. Aún así, intervino Loxan, que llevaba un rato callado. Si buscas seguridad o un futuro mejor, es allí hacia donde debes encaminarte. Si consigues sobrevivir al viaje, naturalmente. No es eso lo que busco, respondió Ashley. Lo que quiero es aprender. Si en la ciudadela plantan cara a los monstruos mejor que nosotros, quiero saber cómo lo hacen. Les mostró entonces su libro. Los buhoneros lo examinaron con curiosidad, y la joven apreció complacida que los había impresionado. ¿Habíais visto algo parecido en alguno de vuestros viajes?, preguntó. No tan completo, reconoció Lexis. En todos los enclaves saben de monstruos, claro está, o no habrían sobrevivido, pero saben acerca de sus monstruos, no sobre los demás. Lo sé, la mayoría de la gente no se aleja nunca de su aldea natal, así que solo necesita saber cómo defenderse de 4 o 5 tipos de monstruos diferentes. En cambio, los buhoneros sí apreciaríamos un libro como este, completó Loxan, y el ojo bueno le brilló con interés. O al menos los que sabemos leer. No lo cambio, se apresuró a aclarar Axlin. Ni por todo lo que lleváis en el carro. Me ha costado mucho redactarlo y ni siquiera está terminado. Y a Loxan le costaría mucho descifrarlo, la tranquilizó Lexis. No le hagas caso, apenas sabe juntar 4 letras seguidas, se burló. Su hermano le sacó la lengua como si fuese un niño pequeño, y Ashley lo contempló desconcertada. Estás haciendo un buen trabajo, chica. Ningún escriba se había tomado nunca la molestia de hacer algo así, al menos que yo sepa. ¿Entendéis ahora por qué quiero seguir adelante? Todavía tengo mucho que aprender. Sí, asintió Loxan. Pero te olvidas de un pequeño detalle. Si viajas más lejos, tal vez no puedas volver nunca más. Bueno, ya sé que el camino es peligroso, pero... No me has entendido. Si vienes con nosotros, puede que sobrevivas y llegues a tu destino, sea cual sea. El problema lo tendrás cuando quieras volver, porque nadie puede garantizarte que mi hermano y yo sigamos en los caminos para entonces, ni siquiera nosotros mismos. No somos estúpidos, añadió Lexis encogiéndose de hombros. Hemos estado cerca de la muerte en demasiadas ocasiones. Cualquiera de nuestros viajes puede ser el último. Y eso quiere decir, prosiguió su hermano, que si sigues adelante, cuando quieras regresar quizá no encuentres a nadie que te lleve de vuelta a casa. Ella reflexionó. Le costaba tomarse en serio aquellas recomendaciones, por la ligereza con la que los buhoneros hablaban de la muerte que los aguardaba en los caminos. Piénsalo, concluyó Lexis. Puedes volver a tu aldea con Bexary y compartir lo que has aprendido hasta ahora, o seguir adelante y asumir que puede que no regreses nunca más. Axlin se estremeció. ¿Estáis intentando asustarme para que dé media vuelta? En absoluto, rió Loxan. Creemos que lo mejor para ti es acompañarnos en nuestro viaje. Es un trayecto peligroso, pero te llevará hasta enclaves mejor defendidos y abastecidos. Si te instalas en uno de ellos, tendrás más posibilidades de salir adelante, porque el día que a nosotros se nos zampen los monstruos, la región donde naciste quedará aislada, y cuando eso pase, los enclaves empezarán a caer, uno tras otro. Puede que aguanten 1 o 2 generaciones, pero no más.
Si vas hacia la ciudadela, corres un riesgo, pero si llegas, tendrás un futuro. Si vuelves atrás, quizás sobrevivas para ver la caída de tu enclave, o quizá la vean tus hijos, pero llegará. Y la pregunta que debes hacerte es si deseas estar allí cuando eso pase, o no. Ella no respondió. Piénsalo, Aisling, repitió Lexis. En todas las rutas hay varios buhoneros viajando entre los enclaves. En la nuestra solo viajamos nosotros. Hasta ahora avanzabas sabiendo que en cualquier momento podías volver atrás. Si nos acompañas, puede que pierdas esa opción para siempre. Nosotros nos quedamos 3 días más, y luego nos pondremos de nuevo en marcha hacia el este, dijo Loxan. Tienes tiempo hasta entonces para tomar una decisión. Pero Aisling ya lo había hecho. Cuando acudió a hablar con Bexary, su amigo sonrió antes de que comenzara a hablar. No hace falta que me lo digas. Ya lo sé. Te vas con ellos. Vixnan y yo te vamos a echar de menos. Pero es lo que llevas dentro. Solo quiero estar seguro de que eres consciente de las consecuencias. Sabes que no regresarás, ¿verdad? El corazón de Aisling se aceleró un instante. Lexis y Loxan ya me han dicho que ellos son los únicos que recorren el siguiente tramo del camino, y que si ellos caen, nunca... No se trata de eso. Bexary suspiró. Otras personas los han acompañado en su viaje hacia el este. Ninguna de ellas ha vuelto nunca. ¿Quieres decir que las matan los monstruos? No necesariamente, pero cuentan que la vida es diferente en otras tierras, que la gente está más organizada y se defiende mejor de los monstruos. Por eso, los que se instalan en aquellos enclaves o en la ciudadela ya no quieren volver. Yo tengo que volver, rebatió ella, para enseñar a mi gente todo lo que haya aprendido. Bexary se limitó a responderle con una sonrisa cansada. Buena suerte entonces, Aisling. Ojalá llegues tan lejos como te propongas. 3 días después, Aisling abandonó el enclave en el extraño carro de los hermanos. Se había despedido ya de Bexary, de Vixnan y del resto de sus conocidos. Pero se volvió para contemplarlos antes de que el portón se cerrara, preguntándose si sería aquella la última vez que los vería. En cuanto dejaron atrás el enclave, Loxan se sentó junto a ella y le dijo: Bien, hablemos de tus armas. Ya las conoces, objetó Aisling, mostrándole su daga y el arco que pendía de su hombro. Los hermanos le habían pedido que les hiciera una demostración de sus habilidades defensivas. A pesar de que se había esforzado mucho en aprender y había mejorado notablemente durante su viaje, ellos no habían quedado muy convencidos. No, eso no me vale. Todavía eres muy lenta con el arco y muy torpe con la daga. Comparada con vosotros, sí, se defendió ella, pero llevo poco tiempo practicando. Nuestra ruta es más peligrosa que cualquiera que hayas conocido. No llevamos escoltas, porque se nos mueren enseguida, claro está, apuntó Lexis desde el pescante. Y tenemos que defendernos nosotros mismos, concluyó Loxan sin hacerle caso. Si además tenemos que preocuparnos de protegerte a ti, acabaremos todos muertos. Aisling se quedó mirándolo con cierta perplejidad. ¿Y entonces? ¿Qué sugieres? ¿Que volvamos atrás? Que mejoremos tu defensa. Mientras estés con nosotros practicarás a diario. Te adiestraré para que seas más fuerte, ágil y rápida. Y como eso llevará tiempo, por el momento usarás esto. Le mostró un artefacto que Aisling no había visto nunca. Parecía un arco acoplado a una especie de montura metálica. Esto, compañera, anunció Loxan con orgullo, es una ballesta. No la verás por las tierras del oeste, porque es un invento que procede de la ciudadela. Es mucho más potente que un arco convencional. Puede dispararse con una sola mano y lo único que tienes que hacer es apuntar bien al objetivo y apretar el gatillo. Se la cargó al hombro para mostrarle cómo se usaba. Aisling la observó con interés. Es un poco aparatosa, opinó. ¿Dispara flechas? Por toda respuesta, Loxan le arrojó un carcaj lleno de proyectiles. La muchacha los examinó.
Eran más cortos y gruesos que las flechas que ella solía utilizar. Se llaman virotes. Igual que sucede con el arco, una ballesta no sirve de nada sin ellos, así que tendrás que aprender a fabricarlos. Aisling contempló cómo cargaba a la ballesta con uno de los proyectiles. Después, Loxan se asomó a la parte posterior del carro y apuntó al ramaje de los árboles que bordeaban el camino. «Observa», murmuró, y ella se apresuró a colocarse junto a él. Loxan se quedó quieto unos instantes, con la ballesta a punto y la mirada de su único ojo bueno clavada en el follaje. Aisling miraba también, conteniendo el aliento. Estaba a punto de decir que no veía nada amenazador entre las ramas cuando, con un chasquido repentino, la ballesta se disparó, el virote salió lanzado a gran velocidad y algo chilló desde las hojas. Aisling dejó escapar una exclamación de sorpresa cuando una criatura del tamaño de una ardilla cayó al suelo como una piedra. El carro la dejó atrás enseguida, convulsionándose al borde del camino, pero ella ya la había identificado. ¡Un escupidor! Están en todas partes, gruñó Loxan. Habría que talar todos los árboles a la vera del camino para que no se encaramaran a ellos. Pero nadie lo hará, porque por aquí solo pasamos nosotros. Pero mientras estemos bajo la cubierta del carro no nos atacarán, solo escupen si ven cabezas humanas, lo cual también es una suerte para nuestros sufridos jamelgos. No lo había visto, admitió ella. Estaba demasiado lejos. Ese es el problema con los escupidores. Si estás lo bastante cerca como para distinguirlos a simple vista, ellos están lo bastante cerca como para escupirte ácido a la cara. Pero a veces tienen que moverse. Claro, no son de piedra. Has de interpretar la pauta de movimiento de las hojas. A menudo se mueven por el viento, pero a veces hay alguna rama que no sigue el compás. Aisling asintió. Durante su estancia en la aldea que acababan de abandonar, había aprendido a observar las copas de los árboles con atención, y entendía lo que Loxan le estaba explicando. Con un arco como el que tienes, prosiguió él, necesitarías entrenarte mucho más para conseguir la potencia y la velocidad de una ballesta. Hay arcos más grandes y mejores, pero son más difíciles de manejar. Vamos, prueba tú. Le enseñó a cargar la ballesta, a sujetarla y a apuntar al objetivo. Después se situaron de nuevo en la parte posterior del carro, y Aisling apuntó a las copas de los árboles, atenta al movimiento. Es difícil acertar con el carro en marcha, murmuró. Te atacarán a menudo con el carro en marcha, y cuando estés quieta, los monstruos no lo estarán. Tienes que aprender a apuntar y disparar en cualquier situación. Aisling asintió. Esperaron unos instantes más, y entonces a ella le pareció que algo se había movido entre el follaje. Apretó el gatillo. El virote salió disparado con tanta fuerza que el arma le golpeó dolorosamente en el hombro. El proyectil se perdió entre las hojas, pero en esta ocasión no cayó ningún monstruo. Sí, tiene un poco de retroceso, rió Loxan mientras Aisling se frotaba la zona mayugada. Deberías protegerte ese hombro. ¿Y ahora me lo dices?, protestó ella. Mejor ahora que después. Le enseñó a recargar la ballesta metiendo el pie en el estribo para adensar la cuerda, y Aisling descubrió que el hombro no era la única parte de su cuerpo que sufriría con el uso de aquel artefacto. Tenía las yemas de los dedos encallecidas debido al uso del arco, pero por lo que parecía la ballesta requeriría un mayor esfuerzo. Se tarda mucho en recargar este trasto. En efecto, un arco experimentado dispara más flechas que un ballestero en el mismo lapso de tiempo. Pero tú no eres una arquera experimentada, aunque has adquirido cierta destreza. Creo que por el momento serás más efectiva con una ballesta como esta. Aisling acogió aquella afirmación con cierto escepticismo. Sin embargo, Loxan insistió en que debía seguir practicando, y el tiempo le dio la razón. Cuando se detuvieron a pernoctar, la muchacha ya se las arreglaba bastante bien con el mecanismo y cargaba los virotes con cierta soltura. Logró acertar a un escupidor y se sintió extrañamente poderosa. Era cierto que la ballesta resultaba más pesada que el arco y se tardaba más en cargarla, pero era mucho más fácil dispararla, y los virotes salían lanzados con más potencia y a una distancia mayor. En el lugar donde pararon a pasar la noche, había un abrevadero para los caballos y un refugio un poco más allá.
pero para sorpresa de Aisling, no se instalaron en él. Está demasiado abandonado, le explicó Lexis. Nosotros somos los únicos que podríamos utilizarlo, y no pasamos por aquí tan a menudo como para que nos valga la pena repararlo. Así, Aisling aprendió que el carro de los hermanos era al mismo tiempo su transporte y su refugio. Lo aparcaron al borde del camino y soltaron a los caballos para que pasieran y descansaran. Encendieron una hoguera y cenaron antes de que se pusiera el sol. Y cuando se hizo de noche, volvieron a subir al carro y lo cerraron prácticamente por completo, con nuevas planchas de metal. Solo dejaron un resquicio para que entrara el aire. Una pequeña reja en una de las puertas junto a la que Loxan se apostó para hacer la guardia. «Hasta mañana, compañeros», dijo con una sonrisa torcida y las armas a punto. «Si no es esta la última noche». Entonces sopló la vela y el carro se sumió en la oscuridad. Aisling se acurrucó en su jergón. No le habían pedido que hiciera turnos de guardia, aunque Loxan había dicho que lo haría en cuanto aprendiese a utilizar la ballesta con mayor soltura. Fue una noche ajetreada. De madrugada la despertaron unos gritos y bramidos, y comprobó alarmada que había algo ahí fuera que zarandeaba el carro con saña. Lexis y Loxan defendían el vehículo asomados a una abertura en el techo. Como tenía el medio cuerpo fuera, Aisling no pudo ver qué armas utilizaban, pero sí los oía vociferar en la oscuridad. «Venid aquí si os atrevéis, bastardos. Os sacaré las tripas y me haré un cinturón con ellas. Que sean 2 cinturones y brindaremos con vuestras calaveras peladas. 1 menos, llevo 4. Y yo 6, te voy ganando». Aisling buscó a tientas su ballesta, la cargó y se asomó por la ventanilla trasera. Al sentir su movimiento, Loxan echó un vistazo al interior del carro y le sonrió en la oscuridad. «Bienvenida a la fiesta, compañera». La muchacha trató de devolverle la sonrisa, pero estaba demasiado asustada. Llevaba varias semanas sin salir a los caminos y la forma de actuar de los hermanos le resultaba muy extraña. Lexis y Loxan habían colgado sendas lámparas a ambos lados del carro, por lo que Aisling pudo ver por fin a las criaturas que los atacaban, seres con 4 brazos anormalmente largos y cabezas enormes y alargadas, con 2 ojos a cada lado. Pero por alguna razón, lo que más inquietó a Aisling, que había contemplado toda clase de horrores, fueron los 2 apéndices tubulares que asomaban entre sus dientes afilados. Se movían ante ellos como si tuviesen vida propia, y parecían armas en sí mismos, látigos cubiertos de una baba espesa y repulsiva. Aisling nunca había visto nada igual. El terror la bloqueó, como siempre que se encontraba ante un monstruo nuevo al que no sabía cómo enfrentarse. «¡Dales duro, Aisling!», aulló entonces Lexis desde arriba. «¡Apunta a la cabeza y dispara!». Era la opción más obvia, naturalmente. Recordó a tiempo que tenía la ballesta cargada. La sacó por entre los barrotes de la ventanilla, apuntó y disparó. El monstruo ya se abalanzaba sobre ella, pero el proyectil lo detuvo en seco y lo lanzó hacia atrás. Aisling contempló fascinada cómo la fuerza del disparo le abría la cabeza como si se tratase de un melón maduro. «Buen tiro, Aisling, pero te gano 5-1. Y yo ya llevo 8 perdedores. No tenéis nada que hacer contra mí». La muchacha todavía se sentía como si estuviese viviendo en un mundo irreal. Los monstruos seguían intentando asaltar al carro, pero daba la sensación de que para Alexis y Loxan era algo divertido. Trató de no prestarles atención y recargó la ballesta en la oscuridad. Le costó bastante tiempo porque no estaba acostumbrada a hacerlo, y cuando quiso volver a disparar, otra de las criaturas se había enganchado ya a la parte posterior del carro y trataba de alcanzarla con sus repugnantes apéndices. Ella disparó, pero el tiro fue demasiado alto y el virote se clavó en la pared. Sin tiempo para recargar la ballesta de nuevo, Aisling echó mano de la daga y atacó. La criatura chilló cuando le cortó uno de los apéndices, del que brotó un líquido parduzco, espeso y maloliente. La joven retrocedió al fondo del carro para volver a cargar la ballesta, pero entonces el monstruo bramó de dolor y se retiró de la ventanilla. «¡Ese me lo apunto yo!», exclamó Lexis. «6-1, tienes que estar más atenta».
Aisling sonrió a su pesar y decidió que si iba a participar en la batalla, lo haría a la manera de los buhoneros. Lanzó un salvaje grito de guerra y se lanzó hacia la rejilla, dispuesta a llevarse por delante todos los monstruos que pudiera. Tardaron más de 1 hora en acabar con todos ellos, y ninguno de los 3 sufrió daños graves. Aisling había matado a 4, pero estaba lejos de Lexis, con 9 abatidos, y sobre todo de Loxan, que presumió de haber ganado la competición con una docena de monstruos en su cuenta personal. Con el tiempo, Aisling llegaría a participar con entusiasmo en aquellos extravagantes desafíos, a pesar de que, como no tardaría en descubrir, Loxan vencía casi siempre. Pero había algo nuevo en aquella forma de luchar contra los monstruos, como si no fuesen presas limitándose a defenderse, sino cazadores enfrentándose a otros depredadores de igual a igual. Aquella noche, sin embargo, una vez superada la euforia de la lucha, Aisling dejó la ballesta a un lado y se acurrucó en un rincón del carro, exhausta y asustada. Los buhoneros volvieron a entrar y cerraron la portezuela superior. Lexis encendió el candil. «Lo has hecho muy bien. Para ser tu primera noche con nosotros, claro está». «¿Qué era eso?», pudo preguntar ella por fin. «Sorbecesos», respondió Loxan con gravedad. «¿Habías oído hablar de ellos?». «El mapa los menciona, pero hasta ahora no había conocido a nadie que se hubiera enfrentado a ellos. Y es raro, porque estamos solo a un día de camino del enclave más cercano». «Nunca se acercan a los enclaves. Son bastante cobardes, ¿sabes? Tienen el cuerpo blando y se los puede batir con facilidad, si los ves venir. Prefieren asaltar a viajeros, y aún así lo hacen en grupo. No entiendo muy bien por qué, la verdad. Hoy eran más de 20, y si hubiesen vencido, solo habrían conseguido 3 cerebros para compartir entre todos». «¿Cerebros?». Loxan la miró con una sonrisa siniestra. «Los sorbecesos inmovilizan a su víctima con sus 4 brazos. Entonces, le meten esas 2 cosas que tienen en la boca, una por cada oreja, y...». El buhonero ilustró la explicación con un elocuente y desagradable sonido de succión, hasta que no deja nada dentro de la cabeza. Ella se estremeció de horror y repugnancia. «Y eso es todo por hoy», concluyó Loxan alegremente. «Que duermas bien. Mañana tendremos más monstruos sucios y feos que matar. ¿No es estupendo?». Aisling se quedó mirándolo, sin tener claro todavía si le hablaba en serio o le estaba tomando el pelo, pero Lexis apagó de nuevo la luz, y ella optó por acurrucarse de nuevo en su rincón, con las armas preparadas por si acaso. Fin del capítulo 10.